la palabra la senadora Belén Tapia. Gracias, presidente. El proyecto que estamos tratando, que incluye una gran variedad de regiones en el concepto de zona fría, la verdad que como representante de la Patagonia mínimamente me genera algunas observaciones, ¿no? Como senadora de la provincia de Santa Cruz, por supuesto que veo muy positivo que se prorrogue por 10 años más, según reza el artículo 1 de este proyecto, por 10 años más lo estipulado en la ley 25.565. Como usted sabe, la provincia de Santa Cruz se encuentra completamente dentro de lo que se denomina zonas frías, es más, 3/4 parte de su territorio está en la zona más fría, en la zona número 6, considerada según la clasificación del ENARGAS. Si bien podemos escuchar que antiguos pobladores dicen que los fríos no son como los de antes, pero sinceramente el usar la calefacción no se trata de un mero deseo, una cuestión de lujo, sino es realmente una necesidad por las condiciones climáticas que vivimos. Y por otro lado, no tenemos que perder de vista de que nuestra provincia es una, junto con el resto de las provincias patagónicas, somos las que en mayor medida generamos el gas que distribuimos a todo el país, con lo cual que tengamos una tarifa reducida no es algo injusto. Pero este proyecto va mucho más allá, porque extiende este beneficio a regiones con diversas características climáticas. De repente eleva al 30% el subsidio, y este subsidio seguramente va a ser solventado primero por una parte con los hogares que menos recursos tienen, que van a estar pagando este punto del que hablaba el interventor de ENARGAS, que nos explicaba, y por otro lado, a pesar de que lo nieguen, recursos del Estado Nacional, que son parte de todos los impuestos que pagamos los argentinos. Sí, por supuesto, vemos como muy acertado el artículo 4. Le adelanto que yo voy a acompañar este proyecto, más allá de las observaciones que le estoy haciendo. Sí vemos como muy acertado que se descuente el 50%, se subsidia el 50% a los casos de vulnerabilidad que están contemplados en el artículo 4, pero solamente a esos casos de vulnerabilidad. Una de las falencias que pudimos encontrar al momento de la plenaria de comisiones es que no se fija un tope para el consumo subsidiado. Es una cuestión que se podría haber resuelto de una manera muy simple y que también era fácilmente aplicable. Todos sabemos que, regla general, cuanto mayor es el poder adquisitivo, mayor es el consumo de gas. Las personas que tienen mayores ingresos suelen tener casas más grandes con ambientes todos calefaccionados, en comparación con los hogares de bajos ingresos, donde a veces, con suerte, pueden tener un solo calefactor para toda la casa. Y digo con suerte porque serían aquellos casos en los que realmente pudieron conectarse a la red de gas. Porque seamos sinceros, los hogares más vulnerables son los que ni siquiera tuvieron el acceso a invertir y a poder conectarse a las redes de gas. ¿Y cómo se calefaccionan? Como decía la senadora de San Juan, con garrafas, con tubos de gas, con leña, con los famosos braseros. Al no establecerse esos topes o un esquema de subsidio decreciente en función al aumento del consumo, no se favorece el ahorro de este recurso natural, que sabemos que no es renovable, ni tampoco se favorece la adopción de tecnologías de construcción o de calefacción de bajo consumo, que claramente podría ser adquirido por personas que tienen un determinado poder adquisitivo. El ejemplo fue muy gráfico el que dio la senadora de Córdoba, de los hogares de bajos recursos que van a estar financiando las piletas climatizadas de los edificios o de los countries. Este ejemplo hubiera servido en el caso de que los descuentos a las zonas alcanzadas por este proyecto financien
se financien con los recargos de las zonas no alcanzadas por este proyecto. Pero dado a que no pudimos contar con datos certeros acerca del alcance presupuestario de la medida, lo que no alcance a cubrirse con la recaudación tarifaria será aportado seguramente por el Tesoro, es decir, por todos y cada uno de los argentinos a través de los impuestos. Entonces, tristemente se va a dar el caso de que las personas, los hogares de bajos recursos que paguen el IVA en los productos básicos de la canasta alimentaria van a estar subsidiando, pagando la factura a quienes verdaderamente no lo necesitan. Y este es el peligro de no haber establecido un tope de poder adquisitivo o un tope de consumo. ¿Sabe qué, presidente? Lo que de verdad hubiera sido una política pública progresiva, inclusiva y promotora de la equidad y la igualdad de derechos es el proyecto del senador Cobos, por el que él pidió preferencia, que declara de servicio público esencial la distribución a bajo precio de la llamada garrafa social a través de YPF. Eso sí es llegar a los más vulnerables que no están conectados a la red de gas. Lamentablemente, a muchas personas se les hace difícil acceder a la garrafa. Yo le doy un ejemplo. En la localidad de Pico Truncado, al norte de mi provincia, localidad que distribuye en gran medida el gas y el petróleo al resto del país, hay cientos de familias que viven en la zona de invernaderos, zona que no está alcanzada por la red de gas natural, que tristemente se calefaccionan con aceite usado, con esos braseros, con tubos de gas, con leña, y de esa manera ponen en peligro su salud y sus vidas. Estas familias, desgraciadamente, ni siquiera pueden acceder a las garrafas sociales. Estas son las familias que van a estar financiando la climatización de las piletas de algunos. En la reunión plenaria se nos dijo que el financiamiento se daría a través de lo que le cobrarían a los que no están incluidos y no serían necesarios aportes del Tesoro. Yo recuerdo que lo mismo nos dijeron a la hora de estatizar las acciones de Repsol. YPF nos dijo que era tal el pasivo ambiental que no iba a ser necesario ni siquiera pagarle, es más, que ellos nos iban a quedar debiendo. En su momento se habían estimado los costos de los pasivos ambientales. Santa Cruz fue la única provincia que hizo el conteo de la totalidad de los pasivos ambientales. Para el caso de la empresa Repsol, en el año 2012 rondaba alrededor de los 3.500 millones de dólares. Ese inventario fue presentado por las autoridades ambientales al equipo de quien era en ese momento ministro de Economía, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. 3.500 millones solamente de la provincia de Santa Cruz. Imagínense lo que hubiera sido el inventario de pasivos de la totalidad de yacimientos de todas las provincias operadas también por Repsol. Ese inventario quedó guardado en algún cajón de un funcionario negociador seguramente. Hoy no solo no nos pagaron eso, sino que además perdimos un juicio que en la actualidad recae sobre los hombros de todos los argentinos. ¿Y sabe qué? Tampoco remediaron el pasivo ambiental. Existe una ley provincial acá en Santa Cruz, la ley 3117, que obliga a las operadoras a la hora de renegociar los contratos que presenten un inventario de pasivos y un plan de saneamiento a 5 años de esos pasivos. YPF no lo cumplió. Entonces, yo me pregunto, presidente, ¿qué va a pasar además con las necesarias inversiones en el sector energético? Recordemos que otra vez estamos importando gas. Esto pasa cuando no hay racionalidad ni proporcionalidad en los actos de gobierno. Nuestro país en crisis nos exige que seamos absolutamente responsables en estos momentos. Por supuesto que hay que auxiliar a quienes verdaderamente la están pasando mal y darles soluciones. Pero este tipo de proyectos no solo no da soluciones,
sino que genera un problema a futuro. El tema de las tarifas de los servicios públicos y los subsidios es una cuestión compleja y estructural que debemos abordar, pero no con estos proyectos de estas características que están hechos a medida de una campaña electoral. La cuestión energética es de una complejidad tal que requiere ciertos consensos básicos entre oficialismo y oposición, que den previsibilidad a través de la sucesión de los gobiernos de distintos signos. De lo contrario, los gobiernos cambian y los problemas quedan y se empeoran. Por eso es aplicable la máxima que reza que los políticos piensan en la próxima elección y los estadistas en la próxima generación. Su tiempo, senadora. Necesitamos una mirada de estadistas. Ya termino, presidente. Necesitamos una mirada de estadistas para muchas cuestiones de la Argentina. La energética es una de esas. Y lamentablemente este proyecto no contribuye a eso. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora